Capítulo 16. Sentimiento. 16º capítulo. El bosque de la muerte estaba en silencio. Ni un pájaro voló a través de él ese día, incluso los leones más temibles sabían que, si se atrevían a ir a algún lugar en ese día específico, serían comidos vivos. Ese día, no fue el día de las bestias, ni de las plantas. No era el día de los insectos que zumbaban ni de los pájaros que volaban. Ese día, fue el día en que las serpientes se movieron, sin signos que pudieran delatar su naturaleza como invocadores, sin vinchas, sin nada más que la inteligencia que el contrato de invocación y el entrenamiento que habían hecho podían hacer. Eran serpientes, no tenían manos, ni pies, no tenían brazos ni piernas, pero tenían colas, poderosas toxinas corrían por sus glándulas venenosas, ya que su velocidad en el suelo, o deslizándose sobre los troncos de los árboles, era algo así como las leyendas. No hacían ruidos, silenciosos como el más mortífero de los asesinos, sus ojos eran claros, enfocados, no como los de la bestia que trabajaba a base de mero instinto. Sus ojos tenían cerebros detrás de ellos, cerebros que les decían qué hacer y cómo hacerlo. Habían sido entrenados por los clones de su jefe, después de todo, por sus padres y madres, eran los más orgullosos, y hoy sería un día para recordar. Claro, algunos de ellos iban a morir, pero serían vengados. Su jefe regresaría a casa, y su hogar se aseguraría de que lo trataran como a un rey. Algunos de ellos iban a morir, pero serían vengados. Su jefe regresaría a casa, y su hogar se aseguraría de que lo trataran como a un rey. Algunos de ellos iban a morir, pero serían vengados. Su jefe regresaría a casa, y su hogar se aseguraría de que lo trataran como a un rey. En lo alto de la torre, en el centro del bosque de la muerte, los cajes de los respectivos pueblos de Konoha y Kumo esperaban. El Raikage pisoteaba el suelo, furioso, mientras recordaba cuántos hombros fríos le había dado su hijo en la última semana, siempre un clon, siempre una bocanada de humo, sin una palabra, solo con ojos muertos. Había sido puesto bajo un poderoso genjutsu, ciertamente, pero no había nada que pudiera hacer, la alianza estaba hecha, tenía beneficios, pero no quería sacrificar la felicidad de su hijo por los beneficios del comercio. ¿De qué servía el dinero si enviabas a tu hijo a la muerte? Estaba furioso, además, porque había sido cegado por las palabras tan falsas del cuarto Hokage, quien lo había engañado haciéndole creer que le estaría haciendo un favor al mocoso, al enviarlo por un tiempo con su verdadera familia. Le habían dicho que sería tratado con respeto por su familia, y el maldito bastardo obviamente había jugado una mala pasada. Incluso si Naruto estaba bajo un genjutsu, o incluso si no lo estaba, no había nada que pudiera hacer. Su hijo ni siquiera tenía puesta su diadema Kumo, y eso era de lo que estaba más orgulloso. Tenía el de Konoha ahora, en su frente. Se había cambiado de ropa a negro y rojo, los colores de la muerte y la sangre. Algo estaba mal, pero sobre todo, algo todavía estaba mal. Nibi Jinchuriki tuvo que ser calmada por B de todas las personas, ya que casi se transforma de pura ira. Al cuarto, en cambio, ni siquiera parecía importarle, en lo más mínimo, mientras hablaba con los examinadores de los exámenes de Chunin, mientras saludaba con la mano a algunas otras personas y simplemente se quedaba mirando desde la ventana. Estaba empezando a pensar que probablemente podría asesinar al Hokage allí mismo. Agarrarlo por sorpresa. El problema era que, si bien Iwa podría agradecerle por eso, le agradecerían al declararle la guerra por haber roto un tratado firmado en la Tierra de Hierro. Eran solo ese tipo de bastardos oportunistas. Parece que todos han llegado a las puertas principales, dijo Minato, con un tono educado pero neutral. Ambos equipos de Kumo ya llegaron a la segunda parte, agregó. Obviamente, resopló al hombre, entrenamos duro a nuestros genins para que sean los mejores, no les rompemos la cabeza cuando tienen 5 años, maldito bastardo. Bien, también hacemos eso. Hokage-sama, el bosque está demasiado silencioso. Ayate Gecko, quien más tarde sería el examinador una vez que los equipos llegaran a la torre, si algunos equipos llegaron a la torre, habló lentamente, dentro de un ataque de tos y otro, incluso Genma-san dice lo mismo, es extraño, no hay nada de qué preocuparse, Gecko-san, el bosque de la muerte no tiene nada fuera de lo común de cuando hice los exámenes aquí, y de cuando cualquier otro Chunin lo haría, respondió el Hokage lentamente, sus ojos recorriendo el bosque, estaba, de hecho, tranquilo. Si usted lo dice, Hokage-sama, informaré que todo está despejado en las puertas. El campo de entrenamiento 44, llamado el Bosque de la Muerte, tenía tantas puertas como el número que tenía, además, se extendía por una gran cantidad de tierra, tomando un total de un día entero para llegar a la torre central, sin importar de qué puerta se partía.
Llevaría algún tiempo posicionar a todos los genins al mismo tiempo, antes de que se abrieran las puertas. Cuando Gecko se dispersó en un remolino de hojas, el Raikage gruñó. Supongo que el silencio del bosque es un mal presagio, un pensamiento en voz alta. Después de todo, incluso en los picos más altos de Kumogakure, si los vientos dejan de soplar, entonces uno debe buscar refugio de las tormentas eléctricas. ¿Es eso algún tipo de metáfora? ¿Viniendo de ti? Minato volteó vagamente sorprendido. Usualmente era un hombre de puños y acciones, no de palabras. Sí, dijo cerrando la boca por un momento, hasta que Minato levantó una ceja desconcertado, esperando una explicación de la metáfora, que rodeando los ojos, murmuró unos momentos después, significa que cuanto más tranquilo es y más cuantas más cosas sean suaves, más terribles serán las cosas cuando se interrumpa. Debajo de ellos, y lejos de ellos, frente a la puerta número 1, Naruto estaba esperando, mirando al frente con una mirada aburrida. Puedo sentirte, murmuró, a nadie en particular. En realidad, no esperaba recibir una respuesta, eso sí. Sin embargo, al estar claramente bajo vigilancia, sería estúpido no hacerlo. Sabía que decir esta oración, en su mayoría, resultó en un ambú realmente perplejo al día siguiente, o un pequeño jadeo que delató la posición. Era una estupidez que los ninjas altamente entrenados hicieran eso, pero era porque esperaban que un genin fuera débil. Esperaban que él fuera débil, él. Un día, alguien completamente al azar te escuchará. Ese día, te encontrarás en un infierno profundo porque volaste el escondite de un ninja enemigo de muy alto rango, quien no tendrá más remedio que matarte, dejando a tu pobre viuda y a tus 3 hijos solos. Escuche. Entiendo que está tratando de aligerar el estado de ánimo, pero en serio, voy a tener que luchar contra la mitad del equipo de genins en el bosque, y no quiero dejar que mi mente divague. Dije, te sentí, murmuró Naruto una vez más, al viento. ¿Por qué no sales? ¿Tienes miedo? De hecho, se rió entre dientes. Bueno, eso fue lo primero. De hecho, funcionó. Ahí lo tienes, ahora lo que falta es la parte de la viuda y los 3 hijos. Cállate. No pensé que alguien me sentiría. Salió uno de los ninjas del campo de hierba, desde detrás de una piedra, con un sombrero de paja muy ancho y mirando con una mezcla de curiosidad e interés al niño. No lo hice, respondió Naruto, encogiéndose de hombros, ya que el ninja de hierba se sorprendió por esa declaración. Si no lo hiciste, ¿cómo pudiste? El ninja de la hierba en realidad tenía curiosidad por eso. El chico era interesante. Apestaba a sangre y serpientes, 2 cosas que también disfrutaba. Si digo puedo sentirte una vez, habló Naruto, levantando el índice de su mano derecha en la posición 1, un shinobi oculto no lo creería, si repito la declaración, otra vez, levantando su cintura. Dedo en la posición 2, alguien seguramente aparecerá, porque ahora cree que sé dónde está. La Yeruanin en realidad se rió de eso. Kabuto me había contado sobre el potencial del chico y su astucia, así que sería otro Yoe. Veámoslo en el bosque entonces, entre él y Sasuke, a quien marcaré. Muy interesante, murmuró el ninja de la hierba. ¿Dejaste a tu equipo atrás? Eso hice, respondió Naruto, encogiéndose de hombros. Pueden caminar hasta aquí, espero. Déjame preguntarte algo, por la espiral en su ropa, ¿eres tú? Nin de la hierba detuvo su frase en el aire, mientras los ojos del chico, en silencio, se volvían de un rojo carmesí. Lo que soy y lo que deseo ser son 2 cosas diferentes, gruñó su voz, y no me gusta hablar de eso. El ninja de hierba entrecerró los ojos, antes de quitarse de encima la mirada asesina. Kabuto le había contado sobre el Kyuubi en el niño, pero había subestimado su poder. Era solo cualquier demonio que había sido sellado dentro del niño, era el demonio, el 9 colas. Naruto podría estar marcado, pero nunca se convertiría en su cuerpo. Necesitaba el Uchiha y su Sharingan. Aún así, necesitaba actuar un poco asustado, ahora. Ya veo, no preguntaré nada más entonces. Mientras fingía temblar lentamente, se movió hacia atrás, pero podía sentir la mirada del niño sobre él, mientras se reunía lentamente con los 2 Yeruanins, que los habían alcanzado. Mientras tanto. Entonces, ¿cómo está el chico? El segundo de los ninjas de la hierba, uno con anteojos negros con círculos, el protector de banda para la cabeza del país de la hierba puesto y una cara cuadrada, habló, de manera humilde, al genin con el sombrero de paja con adornos anchos. Él es maduro, pero, hirviendo, sin propósito, está perdido. Entiendo, la Yeruanin habló de nuevo, asintiendo. Naruto esperó, donde estaba, murmurando lentamente maldiciones para sí mismo por haberse tambaleado en algo con su estúpida frase. Entonces te das cuenta de que es estúpido.
Funciona. Voy a sacudirlo en mi próximo libro. ¿Libro? Paso horas quedándome con Kazan, si no me distraigo escribiendo, me voy a morir de aburrimiento. Tu taijutsu se está volviendo un poco chirriante. Kazan cree que los clones deberían recibir todos los golpes. Te das cuenta de que no ayuda a hacer o mantener la masa corporal. Sin embargo, lograste mantener tus pesos. Tuve que reducirlos a la mitad. Llegó Mitarashi Anko, a paso pausado, esperando ser el primero, con la ventaja que tenía. En cambio, Naruto, su rayo de sol en una vida oscura y aburrida, se quedó allí, mirándola con una pequeña pero torcida sonrisa, ya que, por otro lado, la hierba ninja había llegado con velocidad, superando incluso la de ella. Anko se maldijo mentalmente a sí misma. Podría haber llegado antes, y podría haber pasado algún tiempo hablando con el chico, al menos un hola mocoso. O algo así. En cambio, cuando Gekko y Genma llegaron para ayudarla a ordenar los módulos de admisión en el bosque, algo que Naruto no necesitaba, de eso estaba segura, se sorprendió cuando Naruto, agarrando lentamente su propio papel de admisión, mordió su pulgar, dejando que una línea de sangre se trazara sobre su nombre, antes de devolvérselo, directamente, mientras guiñaba un ojo. Eso es, Anko estaba a punto de decir así no es como escribes tu nombre en un papel de admisión. Cuando miró la línea de sangre, que en realidad formaba su nombre, Naruto Uzumaki, y luego reveló un pequeño arete de serpiente verde. Que había inflado a la existencia directamente al final del nombre del niño, y por lo tanto había terminado lentamente, en un movimiento limpio, en la palma de su mano. Bueno, entonces, buena suerte, con eso, Anko escondió el papel junto con el de los ninjas de hierba, quienes, dado que eran el primer grupo completo, fueron llevados a la puerta más lejana. Lentamente, los equipos comenzaron a completarse. Shinkansen fue en realidad el primero en llegar, esperando pacientemente a su equipo, mientras intentaba averiguar por qué Naruto le estaba dándole la espalda y mirando fijamente, con bastante concentración, a la roca. Que de alguna manera adornaba esa parte del paisaje. Sabía que era un clon, incluso sin tener que ser tan directo al respecto. Lo sabía porque no importaba lo rápido que pudiera ser, con su lanzamiento especial, el chico era más astuto. Probablemente ya había tenido el clon en su lugar desde que firmó el documento de admisión, intentar cualquier cosa haría que el clon se hinchara. Mogura fue el siguiente, cavando su camino a través del suelo y mirando en silencio en dirección a Naruto, sin decir una palabra. Sintió las vibraciones en el aire, en el suelo, no podía ver más que figuras borrosas, pero podía sentir los corazones latiendo más fuerte, o más lento, podía sentir los dientes contra los labios hasta que brotaba sangre, se dio cuenta de que Naruto no estaba. Si hacía esto porque le gustaba, sabía que ese era el verdadero, pero que no podía hablar de eso. Mogura firmó lentamente su propio papel, desviando en silencio su mirada de la espalda del rubio. Ayari tardó un momento en llegar, todavía vacilante, pero al menos no demasiado. Había hecho todo lo posible por quitarse todo el maquillaje de la cara, y eso la había convertido una vez más en la señorita Plain. Era la razón por la que ella era un ninja. Lo habían llamado algún tipo de habilidad especial, o tal vez incluso una línea de sangre oculta. Sin servilismo, ni hablar, sin ser una chica odiosa, desapareció en el fondo, como si no estuviera allí para empezar. Eso había dolido cuando era joven, nadie jugaba con ella, a veces sus padres incluso se olvidaban de ella, sin embargo, cuando finalmente logró hacerse notar, se había fijado en el curso para ser un shinobi, aunque solo fuera por su habilidad. En la línea de trabajo, no tenía precio. Se quedó mirando la espalda del chico, que actuó nada más que como un mojigato, después de solo un día, y ella, por lo tanto, lo ignoró. El siguiente en llegar fue el equipo de Kiba. El Inuzuka en realidad llevaba a Shinoya Hinata en su espalda, corriendo hasta la llegada con una amplia sonrisa en su rostro. Patrón. Kiba dijo, felizmente, saludando al chico que se dio la vuelta, para revelar una sonrisa en él. Kiba, ¿cómo estás? Preguntó Naruto, mientras le sonreía suavemente a Akamaru, quien parecía estar gimiendo levemente, ya que no había ninguna serpiente negra que ladrara ese día. Vamos a rodar. Eres un ladrón de corazones, jefe. Incluso conseguiste que esa otra chica de cabello azul viniera a hablar contigo. ¿Naruto? Preguntó Shino, no saludó a Naruto diciendo su nombre, preguntó por qué, a diferencia de Kiba, que era tan grueso como un tronco, y Hinata, que le tenía miedo a Naruto, por el poder que había demostrado al derrotar a Kiba, y por con quien se había juntado, podía mirar directamente a la cara de su amigo y ver la preocupación en sus ojos.
Naruto mostró preocupación solo cuando algo estaba realmente mal, pero, más que eso, mostró preocupación cuando otros que consideraba amigos estaban preocupados. Naruto estaba preocupado por ellos, por alguna razón que Shino no pudo encontrar. No estaba preocupado por luchar contra ellos, no lo harían, pero estaba preocupado por algo. Suavemente hizo una sonrisa falsa, una que Shino conocía demasiado bien, una que hacía en esos momentos en que los comerciantes lo echaban de las tiendas que, en cambio, incluso aceptaban gente como Shino. Siempre hizo esa sonrisa, diciendo que va a estar bien. Esperaré afuera. Fue esa sonrisa lo que hizo que Shino se tensara cuando Naruto le dio una palmadita en el hombro izquierdo, mientras sentía que algo se deslizaba lentamente dentro de su abrigo, algo pequeño, pero aún así. Levantó una ceja y escuchó solo 3 palabras, provenientes de la boca de Naruto. Amuleto de buena suerte. Eso fue suficiente para que Shino asintiera, probablemente era algo que los ayudaría, si lo necesitaban, probablemente esa era la razón por la que Naruto había estado mal, y por qué no se lo había dado a Kiba. El Inuzuka estaba orgulloso y se habría negado. Shino era más sereno y, sin importar qué fuera, aún encontraría la manera de usarlo. Gracias. Shino murmuró de vuelta, mientras Kiba miraba desconcertado el intercambio entre los dos. Su jefe acababa de palmear el hombro de Shino, ¿era eso un amuleto de buena suerte? Estaría condenado si admitía que él también quería uno. Amuleto de la buena suerte para ti también, Kiba. Naruto se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza cuando Inuzuka solo falló una cola, para menear su necesidad de ser amuleto de la buena suerte, y luego, el equipo se fue, y Naruto se quedó esperando una vez más. El siguiente equipo en llegar fue el de Yagura, Sasuke, Sakura. Ninguno de ellos parecía una especie de líder del equipo, pero llegaron, el Uchiha frunciendo el ceño en primera fila, mientras que el chico, a su lado, parecía haber estado usando pesas también, pero se las quitó porque tenía problemas. Manteniendo el mismo ritmo que los otros dos. Sakura, en cambio, se paró vacilante, vistiendo una túnica verde de manga larga que incluso tenía una capucha, para cubrir su rostro. Estaba por encima de su ropa normal, así que, la chica realmente pensó en el futuro, preparando algo mimético para el terreno. De hecho, miró a los ojos de Naruto y hubo una especie de conversación silenciosa, en ese momento, algo bastante breve, una especie de, ¿estás bien? Todo está bien. Sakura asintió lentamente, había escuchado la noticia de Naruto transfiriéndose a la mansión de Uzumaki, junto a esa mujer que había tratado de matarla, solo para ser asesinado por Naruto. Naruto había pagado el precio por salvarla, de eso Sakura estaba segura. La forma en que la mujer había hablado, dejó en claro que había dejado de perseguirla solo porque él estaba allí, su guardián silencioso, sus ojos azul oscuro, su sonrisa torcida, su cabello corto una vez más. ¿A qué atroces torturas tuvo que ser sometido el niño en esa casa? Aún así, no pudo hacer nada más que sonreír torpemente al chico rubio, quien simplemente asintió. Sakura, muévete, Sasuke frunció el ceño a la kunoichi de cabello rosado, ella estaba siendo demasiado lenta, no tenían tiempo que perder. Cuanto antes fueran Chuunins, antes irían a misiones de mayor nivel, haciéndose más y más fuertes hasta que pudiera tomar el camino del Vengador. La mirada de Sakura se centró en las palabras de su compañero de equipo, antes de firmar y girarse para irse. Se te cayó esto, habló Naruto moviéndose lentamente hacia Sakura, quien miró perpleja mientras el chico dejaba en su mano lo que parecía un pequeño arete verde brillante con forma de serpiente, era, un poco lindo, en realidad, coincide con tus ojos, agregó Naruto lentamente, antes de hacerse a un lado y darle la espalda. ¿Cómo supo que ella tenía los lóbulos de las orejas perforados? Obviamente no lo sabía. Él no podía saberlo. Aún así, no pudo evitar sonrojarse, ya que se colocó el arete en la oreja derecha. Incluso se sintió cálido, al tocarlo, se rió, mientras se movía junto al resto de sus compañeros de equipo, probablemente Naruto había estado nervioso por darle un regalo, y por lo tanto lo mantuvo en su mano hasta que ella llegó. Terminamos de hablar en pareja, gruñó Sasuke, solo para ser interrumpido por Yagura. Sasuke-kun, deberías dejar de actuar como un maldito idiota. No es juvenil, Naruto en realidad escuchó esas palabras, mientras se iban, hacia su propia puerta. No pudo evitar reírse de eso.
Fue entonces cuando llegó el siguiente equipo, y hablando de equipos juveniles, llegó en una nube de polvo, con un shinobi verde brillante sosteniendo en su espalda a sus dos compañeros de equipo, como lo había hecho Kiba, solo que Kiba había ido a 4 patas, mientras que este shinobi, con un traje de spandex verde brillante y brazos de color naranja brillante y calentadores de piernas, se paró sobre sus 2 pies, deteniéndose repentinamente frente a Naruto. Mientras sus 2 compañeros de equipo, una chica con un vestido rosa y 2 moños en la cabeza, y un Hyuga claramente enojado, descendieron de su espalda lanzando maldiciones. Maldito idiota. Podríamos haber sido los primeros aquí. Tuviste que dar la vuelta a Konoha 2 veces, ¿eh? ¿Qué está pasando por esa estúpida cabeza tuya? Mientras la chica le gritaba a Rock Lee, el chico moreno y tupido la despidió con la palma de la mano abierta. Tenía algo más que hacer. Naruto miró a Lee. Lee miró a Naruto. El rostro de Neji palideció repentinamente, al igual que el de Tenten, cuando ambos se dieron cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Esto es una pesadilla, murmuró el Hyuga, mientras, lento pero seguro, en cámara lenta, los 2 chicos comenzaron a levantar su brazo derecho hacia el cielo, gritando, a todo pulmón. Yosh. Mientras una música extraña llenaba el aire, tal vez un poderoso genjutsu que requería esos movimientos precisos para activarse, los 2 chicos completaron sus movimientos, dejen que el fuego de la juventud arda brillantemente sobre nosotros hoy. Y con eso, ambos señalaron el horizonte, las olas rompiendo en la pequeña isla arenosa en la que estaban, sus ojos encendidos con llamas rojas puras, antes de volverse el uno al otro. Yosh. Joven Naruto-kun. Yosh. Joven Lee-kun. Yosh. Yosh. Tenten agarró uno de sus kunais y miró a Neji, quien negó con la cabeza. No es un genjutsu, murmuró el miembro del clan de la rama Hyuga, es la realidad. Alguien como Lee y Gai-san existe en otro lugar. En realidad, quería matarlos, dijo Tenten, con un tono ligeramente burlón, mientras Lee y Naruto palidecían abrazándose, sus rostros se pusieron blancos. Eso es algo muy poco juvenil de hacer. Mientras ambos decían eso, antes de separarse, Naruto le entregó a Lee lo que parecía un cinturón de escamas verdes. Lee-kun. Toma esto. Dijo, tosiendo, mientras se sonrojaba levemente, mientras le entregaba el cinturón a Lee, quien, de hecho, lo agarró, sintiendo su peso. Naruto-kun. ¿Es esto lo que creo que es? Los ojos de Lee tenían el fuego de la juventud ardiendo cada vez más intensamente, en ese momento. Lo es. Es un peso de cintura. Cuando Naruto dijo eso, con el pulgar derecho hacia arriba, Lee comenzó a derramar lágrimas de alegría. Naruto-kun. Lee-kun. Alto ustedes 2. Anko en realidad gritó. Anotó mentalmente que dejara caer más de 100 serpientes en la casa de Gai, posiblemente mientras señalaba a qué niños no debía tocar, especialmente a un niño que sería su boleto para salir de Agor, que también se estaba convirtiendo en un buen hombre, pronto. ¿Todos ustedes firmaron? Entonces vayan a su maldita puerta, ahora. Mientras Hancock chillaba, Lee hizo un saludo militar antes de salir corriendo, junto con Neji y Tenten. Naruto, después de un momento, se rió entre dientes, ganándose una mirada desdeñosa, pero juguetona, de Anko, quien sacó la lengua por un momento, antes de volver a esperar a los otros equipos. Naruto negó con la cabeza, mientras volvía a descansar contra la roca, y pronto, otro equipo apareció. Los Sunanins estaban nerviosos. Obviamente, no fueron los únicos equipos genin de Sunanins que participaron, obviamente, pero fueron aquellos con el tipo pelirrojo loco que sostenía el mapache de una cola, el Shukaku. Peor aún, en realidad estaba enojado, esos no eran rumores, así que, cuando Gaara vio al hombre que lo había menospreciado, su sangre comenzó a hervir lentamente. Eso hizo que su hermano Kankuro se estremeciera ligeramente. Sintieron la intención asesina que emanaba de Gaara, que no conocía nada más que la muerte y la sangre como medio para demostrar que existía, y allí, justo frente a él, había alguien fuerte. Kankuro no tenía posibilidad de detener a Gaara, porque, en algún lugar, ese seguía siendo su hermano menor, pero para él, en sus ojos que no veían nada más que sangre y muerte, era simplemente alguien que casualmente tenía la misma madre que él, y eso fue todo. Temari pensó lo mismo. Claro, el chico se veía un poco lindo, y tal vez, algún día, se volvería sexy, pero hasta entonces, había hecho enojar a Gaara, así que claramente iba a morir. Mantén tu arena en la calabaza, antes de que te descalifiquen, murmuró Naruto, mirando directamente a los ojos de Gaara.
Gaara sabía que la gente lo miraba con disgusto o miedo, y cuando no lo hacían, era solo porque aún no sabían quién era en realidad, pero la mirada fría del hombre, él era un hombre, no un niño. Gaara sabía por la sangre derramada quién era un hombre y quién un niño entre todos los mocosos a su alrededor, sabía que el hombre frente a él, el hombre de cabello rubio, conocía la sangre. Eso era más que suficiente para hacerlo digno, pero su mirada, sus ojos, eso lo hacía más que digno, lo hacían digno de ser escuchado. Un honor que Gaara no reservaba para casi nadie, excepto para los fuertes que él sentía que eran fuertes y que no se jactaban. Deseo pelear contigo, dijo Gaara, quiero pelear contigo. Obtendrás tu deseo, respondió Naruto, tomando una posición pensativa. El examen se divide en dos partes, explicó, ganándose una mirada de sorpresa tanto de Temari como de Kankuro, mientras Gaara escuchaba al chico. Estaba escuchando, no tratando directamente de matarlo. Incluso la arena había vuelto a la calabaza, y eso era algo que muy pocas personas podían hacer. Esta es la primera parte, mientras que la segunda parte es en un mes, y es un torneo sin restricciones, para presumir frente a la gente de confianza de los daimyos y los kages. A Naruto no le importaba nada el oficiales de la corte, o similares, pero el chico pelirrojo, Gaara, estaba escuchando, así que, insistió, lucharemos allí. Si puedes sobrevivir en el bosque de la muerte, y pase lo que pase después, esperaré para ti. Pareces seguro de que no serás derrotado aquí, resopló Temari, ante la arrogancia del chico. Naruto levantó una ceja, antes de comenzar a reírse, pero lo que hizo que Kankuro, y luego Temari, palidecieran, en lugar de enojarse aún más, fue que incluso Gaara estaba, extrañamente, haciendo una pequeña sonrisa. Cállate o te mato, Temari, ¿no ves su fuerza? Esperaré ese momento, con temor, con esas palabras finales, y habiendo firmado, junto con sus familiares los papeles, ellos los entregó al Jounin asignado, y se dirigió a su puerta. Temari solo le dio al chico un pequeño pico, antes de girar hacia el camino frente a ella. Gaara había sonreído, un poco, eso nunca tuvo buenas intenciones. En realidad, había dos grupos de otonins, que llegaron al mismo tiempo. La familiar chica de cabello azul en realidad sonrió y saludó a Naruto, quien, absteniéndose de fruncir el ceño, sacudió la cabeza al verla. ¿Por qué estaba siendo tan expansiva? Naruto-kun, exclamó la chica, Sumire, mientras se acercaba al chico, quien la miraba fijamente sin decir una palabra. Ciertamente no estaba molestando a otro genin solo por una pequeña charla, ¿o sí? Quería preguntarte, ya que eres de Konoha y yo soy de Oto, si pudieras darnos algunos consejos también para el bosque, por favor. Mientras hacía esos ojos de cachorro, la mirada de Naruto se entrecerró, antes de volverse pensativa. Por un momento. ¿Por qué no? Aún mejor, ¿por qué no enviarlos al foso de los leones? Bien para mí, solo dirígete a las fuentes de agua al anochecer, nunca al mediodía o en la mañana, porque los depredadores más feroces van a esa hora. Un lugar relativamente seguro está hecho de las cuevas en el área noreste, son generalmente cubierto de hiedra venenosa, así que ten cuidado mientras te mueves a través de él, y no lastimes a una sola serpiente en el bosque, dijo Naruto en la parte ligera con un tono de gruñido, haciendo que la chica retrocediera un paso, bajo la presión. Si una sola serpiente es lastimada, confía en mí, hay un guardián en el bosque, y él lo sabrá, y vendrá por tu equipo. Algunos dicen que es un ambú enloquecido que ha hecho del bosque su refugio. Pase lo que pase, no lo traiciones, las serpientes son sus amigas. Karin miró al chico por un momento, antes de hacer un puchero. Te estás burlando de ella, puedo sentirlo, bastardo. Naruto se rió entre dientes, antes de volver su mirada hacia Karin. ¿Verdad o mentira? Vivimos en las sombras. Hacerme preguntas es un poco estúpido, especialmente si esperas una respuesta veraz. Recuerda que eres un ninja, antes que un niño. Karin gruñó levemente, mientras jalaba a Sumire con ella, aunque la chica de cabello azul estaba poniendo una cara triste, mientras regresaba con su compañero de equipo y luego partía hacia su propia puerta, como lo hizo el otro escuadrón Oto un poco más tarde. Naruto se encogió de hombros y se volvió para mirar la roca, ya que esta vez la sustituyó por un Bunshin. Incluso sintió pena por el Kage Bunshin, pero no había otra opción. En realidad, no podía contar con que Shoko se controlara para no golpearlo. El grupo en llegar fue el segundo grupo de genins de Kumo, el que tenía a Naruto entre sus compañeros de clase, y que, en el hombro frío, había sido el más sorprendido. El chico que había sido un poco tímido en su clase al principio, que ni siquiera sabía lo que era el recreo, o los números menores de 50, se había convertido en uno de sus amigos y, sin embargo, ahora estaba allí, mirando fijamente. La roca, claramente ignorándolos.
Yugoro no dijo nada, el destino era cruel, demasiado cruel, a veces, y no podía hacer nada más que observar en silencio la espalda de Naruto, quien claramente tenía los brazos cruzados. Firmó en silencio y esperó. Saya, la autodenominada dama de Genjutsus, miró directamente al cráneo de Naruto, tratando de decidir, mentalmente, si arrojar una aguja de senbon a través de su cráneo sería propio de una dama o no de una dama, y en qué lugar sería inteligente. Cosa que hacer, o no. Ella negó con la cabeza. No, sería impropio de una dama, claramente. Firmó y esperó a Shoko. Shoko, después de haber agarrado su bastón de metal retráctil, se acercó lentamente a Naruto, mientras que Anko, sin embargo, levantó una ceja. Si ella lo golpea, será descalificada, dijo Anko, señalando la escena, pero tanto Saya como Yugoro se encogieron de hombros. Ninguno de los dos tenía la fuerza, ni siquiera combinada, para detener al mono de Kumo incluso si quisieran. Shoko se detuvo, respirando con dificultad. Era una chica marimacho que había hecho muchas estupideces en su vida. Había aceptado los primeros avances de Yugoro, lo había hecho con lentes gruesos la mayor parte de su vida, golpeando al chico para que finalmente admitiera su amor por ella, se había sonrojado como una niña y golpeado como un niño, y ahora solo quería saber por qué uno de sus amigos, uno de sus mejores amigos con el que solían andar por Kumo, hablar, jugar y bromear con la gente, un chico de buen corazón, la estaba ignorando por completo. Se sintió traicionada. ¿Qué razón puede tener? ¿Qué razones? Mientras sacudía la cabeza, dejando que el personal se retirara lentamente y regresando a su equipo, sus hombros se hundieron mientras se dirigían a sus puertas. Ella le susurró una sola palabra, antes de irse, y eso fue todo. Naruto estaba desconcertado, en cuanto a por qué el Bunshin no se estaba dispersando, en cuanto a por qué no quería dispersarse todavía. Entonces se dio cuenta de que el Bunshin en realidad estaba haciendo todo lo posible por no llorar. Asintiendo para sí mismo, dispersó al clon y tomó la palabra y los sentimientos. Traidor le dolía porque estaba haciendo esto para estar con ellos, en 3 años, le dolía como un loco, pero no tenía otra opción. No tenía elección, había cometido un error, y ahora tenía que devolverlo. Era por su propio bien, ¿por qué no podían entenderlo? Lentamente hizo su camino de regreso a la roca, desde su escondite. Afortunadamente, el ninja de Kumo se había ido, así que ahora todo lo que quedaba era un par de Sunanin sin nombre, un escuadrón de genins de Konoha que parecía más verde que el trozo de hierba sobre el que caminaban, uno de Amegakure en realidad, y luego, el casi último grupo. El de Shikamaru. Tan problemático, Shikamaru había esperado ser el último equipo en llegar, así pasarían por la primera puerta, pero obviamente, Naruto, se le había adelantado, no sabía cómo, Yakumo y Sai se habían puesto en movimiento. La dirección del bosque muy por delante de ellos, pero tenía la sensación de que Naruto lo estaba esperando. Shika. ¿No puedes dejar de decir esa frase? Estoy tratando de maquillar a Sasuke-kun. La chica rubia que hablaba, de ojos azules, era Ino Yamanaka. Naruto hizo una mueca sabiendo muy bien quién era su padre, cuál era su trabajo y qué hermosos sueños tenía al recordarlo. Chomp, chomp, como si lo encontraras en el bosque, dijo Chouji, comiendo chips lentamente, como si fueran oxígeno sin el cual estaría muerto, o peor aún, quemando calorías. Shikamaru, dijo Naruto, de pie frente a Nara, quien suspiró. ¿Qué pasa, Naruto? Toma, estoy seguro de que no hay necesidad de decírtelo. Con eso, Naruto dejó caer una oreja verde brillante con forma de serpiente en la mano de Nara, haciendo que el niño entrecerrara los ojos mientras la miraba. ¡Qué bueno! ¿Tienes uno más? Tal vez otro, podrían trabajar en parejas. Ino en realidad miró con chispas a la pequeña serpiente con orejas, mientras que Shikamaru, en cambio, se dio cuenta. Sabía que te entrenaste en el bosque de la muerte, esto es algo para marcarnos como amigos de las bestias de allí, ¿verdad? Naruto, con una pequeña sonrisa, asintió, ya que Ino fue ignorada por completo, incluso cuando hizo un puchero para tratar de que el chico le diera el arete. Trata de no matar a mis serpientes, Shika. No te atacarán con eso puesto, y solo necesitarán una mirada o un olfato de tu equipo para memorizarlas, así que, manténlo cerca. Shikamaru asintió, era un lastre, pero era mejor que huir de leones o serpientes gigantes. Bueno, solo una cosa, Naruto, ¿dónde está tu equipo? Naruto se rió, antes de decir. Puedes salir ahora. La roca, en realidad, dejó de existir, cuando Yakumo emergió con Sai a su lado, ambos luciendo imperturbables, aunque un poco sudorosos, por haber estado en una roca hueca por un buen tiempo.
Inteligente, murmuró Shikamaru, admitiendo la derrota mientras de mala gana salía con su equipo, después de haber firmado, hacia su puerta. Luego, finalmente, fue el turno de Naruto con su grupo. Yakumo se mordió los labios, había hecho lo que Naruto le había dicho, y ahora sabían que iban a estar a salvo. Ella tenía su propia oreja de serpiente verde brillante e incluso Sai tenía un cinturón de escamas verdes en su cintura. El bosque de la muerte era el patio de recreo de Naruto, y habían realizado muchas misiones en él para atrapar al gato Tora, después de su nueva afición por el lugar. Ahora, era el momento de hacer que todo su arduo trabajo llegara a su fin. Cuando entraron en el cubo metálico que, a decir verdad, era la puerta hacia el área interior, el Chunin asignado les entregó un pergamino de color marrón oscuro, y, en cuestión de minutos, una voz se escuchó desde los altavoces en la esquina de la habitación. Pues bien. Aquí está su adorable amante de las serpientes, Anko-chan, hablándoles hoy en el brillante y ventoso Konohagakure. De ustedes, espero que la mitad llegue a la torre en el centro, o incluso menos. El propósito de esta sección es para atrapar el pergamino opuesto, uno es el pergamino de la tierra, y es marrón, mientras que el otro es el pergamino del cielo, y es blanco. ¿Sabes lo que es el blanco, verdad? Una vez que tengas ambos, debes abrirlos, juntos, dentro la base de la torre, haz eso antes y serás descalificado. Todo el equipo debe estar unido para hacerlo, así que los 3 compañeros deben llegar al final. Tienes 4 días. Y, pase lo que pase, no. Atrévete a hacerle daño a una de mis serpientes. Son solo criaturas incomprendidas que, la voz se cortó, cuando otro, un macho, tomó la palabra. Este es el 4º Hokage que está hablando. Espero que todos estén listos para pelear, pero sobre todo, espero que puedan entender el verdadero significado detrás de la voluntad de fuego que tanto. El orador se interrumpió una vez más. Hasta que se convirtió en el más grosero del Raikage, quien simplemente gritó, casi ensordeciendo a todos. Kumo ninjas. Lucha. Hijo. 3 años y te estoy golpeando con un lazo. Así que prepárate para. La voz se cortó de nuevo, para finalmente volver a la de Anko, pero no antes de que Naruto mostrara un atisbo de sonrisa, al escuchar la voz de su padre, una sonrisa que se desvaneció lentamente, dejando lugar a su habitual rostro sin emociones. Y puedes comenzar la prueba. Con esas palabras finales, la puerta se abrió frente a ellos, para hacerlos dirigirse hacia el bosque de la muerte. Grupo de Naruto-kun. Nos estás guiando, ¿verdad? Preguntó Yakumo, mirando a su alrededor, mientras las serpientes parecían estar deslizándose al costado de los árboles, siguiéndolas, como una especie de guardia de honor, hacia algún lugar. Naruto-kun, ¿podrías explicarme el plan? Preguntó Sai, realmente perplejo de por qué había serpientes saltando sobre los hombros de Naruto y desapareciendo en su chaqueta, antes de emerger por el otro lado y salir corriendo, sin hacer nada más que un par de silbidos de vez en cuando. En primer lugar, nos dirigimos directamente a la base de la torre, dijo Naruto, saltando sobre un árbol, mientras que las hiedras se retraían para evitar tocarlo. Luego, esperamos y brindamos apoyo a quienes lo necesitan. Quiero ver a todos. Los ninjas de Konoha llegan a salvo a la torre. Después de todo, amo tanto a Konoha. Mientras decía eso con una amplia sonrisa, Sai se dio cuenta mentalmente de lo retardado que era la sonrisa de Naruto. Yo veo. Cierto. Tenemos que ayudarnos mutuamente, así que escuchaste mis palabras antes que Naruto-kun, ¿verdad? Bien. Yakumo se dijo a sí misma, prácticamente, mientras corrían hacia los árboles, sintiéndose como si estuvieran dando un paseo por el parque. El bosque sabía que no debía detener al chico que corría hacia la torre, sabía quién era, qué podía hacer, y el bosque no era tonto al enfrentarse a su amo cuando su estado de ánimo era tan oscuro como la noche. Grupo de Sakura habían estado caminando durante horas. Horas sin fin, hasta que, al final, se detuvieron, jadeando pesadamente, todos excepto Yagura, que parecía tan fresco como una rosa durante un agradable día de primavera, algo que hizo que Sakura se enfadara un poco, consigo misma. Debería haber entrenado más, lo sabía. Debería haber sido más seria desde el principio. En cambio, en este momento, estaban en medio de la nada y descansaban, sin saber dónde estaba una fuente de agua o dónde podría estar la comida. Todo lo que sabían era que estaban allí, cerca de un árbol gigante hueco, que parecía tan familiar y, sin embargo, no podía serlo. Fue cuando tocó lentamente su oreja que Sasuke, finalmente, rompió. ¿Qué tiene ese dobe que yo no tengo?, exclamó, mientras Yaguro, sin entender, miraba de un lado a otro de Sasuke a Sakura, y viceversa. ¿De qué estás hablando, Sasuke-kun?, preguntó Sakura, perpleja. ¿Podría ser?
¿Estaba Sasuke celoso? Normalmente, habría estado feliz por eso, Sasuke había sido su enamorado, su sueño, su amor, pero en este momento, ¿qué era Sasuke para ella? Un tipo al que no le importaba dónde vivía o moría, donde llegaba a casa a salvo o si se quedaba empapado en el agua, un tipo que criticaba con rudeza los intentos de los demás por mejorarlos, como la dura rutina de trabajo de Yaguro, a lo que simplemente fruncía el ceño. Era un imbécil, un asno, no era, de ninguna manera, una buena persona. No era oscuro, era melancólico. No era frío, era emo. Naruto, al menos, era cálido, tal vez no del todo cálido, no, pero más tibio de lo que jamás sería Sasuke, y estaba en problemas por culpa de ella. Sin embargo, él no le había echado ninguna culpa, y se lo había llevado todo sin pedir nada a cambio, sin querer nada. Les había explicado lo que significaba ser un equipo, y Sasuke lo había olvidado, cegado por la envidia. Sasuke era un niño que estaba celoso cuando los éxitos de otros se interponían en el suyo, y Naruto, el ninja de Kumo, tuvo que darse cuenta de eso. Y no podía quedarse con Sasuke, por todo lo que le importaba. Has estado tocando ese maldito arete durante una buena hora, eso es lo que, soltó Sasuke, él es un enemigo ahora, y juegas a la pareja con él, ¿no deberías estar avergonzado? Sakura frunció el ceño, antes de que su rostro se contorsionara de ira. ¿Avergonzado? ¿Avergonzado de qué? ¿De que te guste un regalo, porque todavía soy una niña? Es un lindo arete, es un lindo regalo, y Naruto es una buena persona. Algo que nunca serás porque estás demasiado ocupado con tu vengadora, levantando los dedos para señalar eso, camino, para averiguarlo. Los ojos de Sasuke se entrecerraron, ante las palabras de Sakura, mientras fruncía el ceño. ¿Qué sabes de perder a tu familia, eh? De verlos a todos asesinados frente a ti. Nada. Sakura gritó, pero Naruto también es uno de los últimos miembros de su clan, y no anda deprimido ni orgulloso de ello. Odia que lo llamen por su apellido, porque no quiere estar relacionado con eso. Él quiere ser conocido por lo que realmente es, y no por lo que era su clan. Naruto es Naruto, y tú eres un emo. ¿Emo? Preguntó Sasuke, perplejo y un poco desconcertado por el mordisco de Sakura. Sí, emo. ¿Te cortaste las muñecas en el baño mientras llorabas tu miseria, no? Los ojos de Sasuke se desorbitaron, mientras gruñía. No se atrevan, silencio, ustedes dos, murmuró Yaguro, están haciendo tanto ruido que va a llamar la atención. Sí, una pena que ya hayan hecho eso, saltó Yaguro hacia un lado, ya que la voz detrás de él pertenecía a un ninja de sombrero de paja con adornos anchos, que sonrió al ver a los genins frescos y libres, a quienes iba a ayudar. Trágalo todo. Lado de Anko en algún lugar, en lo profundo de la torre, Anko sintió una punzada de dolor leve proveniente de su hombro, y se tensó, entrecerrando los ojos. Oh, no, murmuró, poniéndose de pie y corriendo hacia la salida de la torre. No, agregó, casi temblando cuando comenzó a correr, hacia donde la foca la estaba llevando, pulsando levemente, tú no, aquí no te atrevas aquí. Pensamientos vagaron por su mente, pensamientos sobre sonrisas falsas, palabras cariñosas falsas, confianza, desconfianza, experimentos, sangre y muerte. Tenía que encontrarlo primero y tenía que acabar con él, sin importar el costo. Ya había obtenido su alegría. No importaría si ella muriera después. Los últimos años de su vida habían sido felices, en su mayor parte, con ese pequeño niño rubio siempre dispuesto a hacerla sonreír, y pasar junto a ella esa mierda llamada vida. Bueno, probablemente no tendría más de Anko-chan, pero era un chico fuerte, un alma fuerte, sobreviviría a eso. Ella era solo la amante de las serpientes de Konoha, y se iba a enfrentar a un criminal buscado de clase S, su antiguo sensei, enseñado por el tercero mismo, después de todo, iba a morir sola. Ella no quería a nadie más en esto. Era su batalla. Su pasado, que volvió para perseguirla ese día. Entonces, cuando llegó, después de media hora, pensó que estaba preparada para luchar y morir contra Orochimaru. Ella no estaba. Orochimaru estaba de pie en el claro, después de haber descartado su máscara de hierba nin, su máscara hecha de la carne y sangre reales del ex hierba nin claramente ahora muerto. No solo estaba allí, parado frente a una kunoichi realmente asustada, sino que estaba allí mientras, en el suelo cerca de él, el Uchiha estaba parado sosteniendo con fuerza su hombro derecho, haciendo una mueca de dolor, como en el suelo, contra un árbol, estaba parado. El cuerpo desmayado, o tal vez incluso muerto, de Yaguro. Seneihasu.
Anko no perdió el tiempo, ya que de sus mangas, las serpientes se lanzaron hacia adelante, ninjatos y kunais en la boca, apuntando al hombre que, con una sonrisa, saltó hacia atrás, trepando por el tronco de un árbol, mientras sostenía al maldito mocoso Uchiha por la pierna. A Anko en realidad no le importaba si atrapaba a la mocosa en el fuego cruzado, el consejo seguramente lo entendería, como el infierno que lo haría, pero ella lo ignoró. Primero tuvo que lidiar con Orochimaru. El consejo vendría más tarde, si ella sobrevivía. Vaya. Mi exalumno. Qué placer verte aquí, Kukuku, se rió el Sannin serpiente, mientras dejaba a Uchiha en una de las ramas más gruesas de los árboles del bosque de la muerte, mirando fijamente a Anko, quien no perdió el tiempo lanzando una ráfaga de kunais a su antiguo sensei, que fueron fácilmente esquivados por una agilidad de la serpiente Sannin, que ni siquiera un bailarín del limbo habría sido capaz de mostrar. ¿Es esta tu forma de conocerme, Anko-chan? Mientras la serpiente Sannin sonreía, Anko sonrió. No, pero esto es... Katon, Ryuka no Jutsu. Cuando la kunoichi de cabello púrpura dejó que el fuego atravesara las cuerdas casi invisibles que habían sido atadas a la espalda del kunai, la llama de fuego brotó hacia adelante, apuntando directamente a Orochimaru, quien se rió entre dientes al recibir el golpe de frente. Anko miró con los ojos entrecerrados, mientras Orochimaru se revelaba como nada más que un Doton Kage Bunshin, un clon hecho de barro, que se resquebrajó y se dispersó, mientras que Anko, donde estaba, de repente sintió una sacudida y un dolor cegador, tan fuerte que tuvo que ponerse de rodillas, mientras su antiguo sensei se cernía frente a ella, habiendo aparecido directamente a través de la gruesa superficie de la rama, como si no fuera más que agua para él. Bueno, es hora de terminar esto, Anko-chan, un fracaso siempre será un fracaso, después de todo. Cuando Orochimaru dijo eso, abriendo su mandíbula para revelar a Kusanagi, su espada, Anko sonrió, bueno, más en la mierda que ahora, si tan solo no sintiera todo su cuerpo abrasado por el dolor, si tan solo, al momento siguiente, cerró los ojos, preparándose para la espada. Fue un momento. Sintió venir la espada. Estaba segura de que sí, y luego, sintió que la golpeaba, desgarrando carne y hueso. Solo que, no la golpeó. Algo cálido cayó sobre su rostro. Algo que supo por la textura, sin siquiera abrir los ojos. Era sangre que pertenecía a alguien, pero ¿a quién pertenecía? La kunoichi, Sakura Haruno, abajo, se quedó mirando la batalla que se desarrollaba rápidamente, y luego, se quedó mirando en estado de shock ante la aparición repentina de un ninja. Uno vestido de negro y rojo, que había tomado, de frente en, la hoja. Naruto. Cuando Sakura gritó eso, Anko abrió los ojos, en estado de shock. La hoja estaba a escasos centímetros de su cara, había atravesado directamente el cuerpo de la rubia y se había tallado profundamente en la rama debajo de ella. Se las había arreglado para torcerlo mientras lo tomaba, para evitar que ella realmente lo tomara. Sus manos estaban cubiertas de sangre, mientras la sangre salía de su boca. ¿Estás bien, One-chan? Naruto murmuró, mientras miraba al hombre de piel pálida frente a él, con una mirada de puro odio. Tanto por traerlo a mi lado, pero ¿cómo llegó aquí? ¿Hirai-sin? ¿Podría el cuarto haberle enseñado eso? No es imposible. Orochimaru estaba perplejo e intrigado, ¿por qué no jugar un poco más con su antiguo alumno, jugando también con ella, Otouto? Kabuto le había contado todo al respecto, así que ahora iba a disfrutarlo. Naruto. ¿Qué demonios estás haciendo? Cuando la espada de Kusanagi se retrajo, Anko lanzó con la fuerza de la desesperación, Naruto detrás de ella, lanzando agujas Senbon en el frente, que atravesaron el cuerpo de Orochimaru, pero ni siquiera lo hicieron sangrar, ya que no le quedaban muchas fuerzas. El dolor que recorría su cuerpo era más que suficiente para que su vista se nublara un poco. ¿Agujas Senbon? ¿En serio, Anko-chan? Orochimaru rió, mientras se mordía el pulgar derecho, haciendo las señas correspondientes, algo que hizo que a Anko se le salieran los ojos de las órbitas, no iba a... Kuchio no Jutsu. Al momento siguiente, una serpiente gigante apareció dando vueltas alrededor de la rama del árbol, observando con una mirada hambrienta tanto a Anko como a Naruto, quien sostenía su estómago, donde había recibido la herida. Te voy a hacer a un lado, Anko-chan, y dejaré que mires cómo me como tú, Otouto, Kukuku, mientras Orochimaru sonreía ferozmente, con el brazo derecho alargado, como si los huesos no importaran, y Anko, demasiado débil por el dolor agudo para hacer mucho, fue arrojado contra el tronco del árbol, mientras Naruto miraba a Orochimaru con ira en sus ojos. Cómelo, siseó Orochimaru a la serpiente, quien, sin decirlo dos veces, se abalanzó sobre el niño, abrió los colmillos y se lo tragó entero.
Anko miró frente a ella, por un momento, sin querer registrar lo que acababa de suceder. El chico que la llamaba One-chan estaba muerto. El chico que, en las buenas y en las malas, le había dado luz estaba muerto. El chico que había dormido en su regazo, que se había esforzado mucho, todo ese entrenamiento, sacrificios, todo eso, estaba muerto. Desaparecido. Ni siquiera se le ocurrieron las lágrimas. Todo era demasiado estúpido para ser verdad. Así que se rió, simplemente se rió. Teasbue, fin del capítulo.